Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. En estos tiempos convulsos, no es fácil orar. Hay una complejidad, todos oramos. Pero la idea y el concepto que se debe de transmitir o mover es que tenemos que orar, pero en forma eficaz. O sea, consiguiendo un resultado concreto y real. Para esto, para conseguir resultados en la oración, es necesario conocer la voluntad de Dios. Y es allí donde radica el gran problema, en estos tiempos en que vivimos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿No? ¿Qué es lo que Dios tiene? Por ejemplo, yo he escuchado algunos artículos, he visto algunos artículos en los cuales se da a entender de que estos son tiempos de juicio de Dios. Y las razones que dan, les voy luego a poner en la descripción de este vídeo los links correspondientes, y algunos señalan de que esto es un juicio de Dios debido a las marchas de esa coalición LGTB. Hay algunos musulmanes, ¿no es cierto?, que también dicen que esto es un juicio de Dios contra los cristianos, o para castigo de los cristianos. Y otros dicen de que es un castigo contra todos los infieles. Algunos pastores, algunos líderes religiosos de diferentes denominaciones o congregaciones religiosas o religiones en general, opinan de que esto es un juicio de Dios, esta pandemia. ¿Es esa la voluntad de Dios? Hay otros que piensan de que este es un momento apocalíptico. Estamos iniciando el apocalipsis. Yo me pregunto, en ambas situaciones, si es juicio de Dios o es el inicio del apocalipsis, entonces ¿cómo debemos de orar? Es importante saber, por ejemplo, que si es juicio de Dios, ¿cómo oramos contra la voluntad de Dios que sea juicio? Señor, detén el juicio y danos tu misericordia. Podría ser una oración. O si estamos entrando en el apocalipsis, como algunos piensan, entonces, ¿cómo vamos contra una verdad escrita de Dios? Señor, ¿detén el apocalipsis? No puede, está escrito. Está destinado desde antes de la fundación del mundo, el desarrollo de la historia del hombre. ¿Cómo vamos a orar en contra de lo escrito? Imposible. Por eso entonces, es muy importante saber, para tener una oración con resultados, conocer cuál es el tiempo de Dios, la voluntad de Dios para este tiempo. Hay otros que han comentado de que este podría ser un tiempo en el cual el maligno ha producido toda esta pandemia. Puede ser. Ahora, si eso es verdad, y Dios ha permitido que el maligno interviniera para la formación de este virus, ¿cómo oramos entonces en ese sentido? Solamente nos quedaría reprender. Hay otros que piensan que estamos en un periodo de gracia, ¿no? Y que este virus se ha originado a raíz de las deficiencias higiénicas del hombre y a raíz de varias circunstancias, ¿no es cierto?, dadas al parecer en un país determinado, en el cual, ¿no es cierto?, se originó este virus, y por lo tanto es una pandemia que, aunque está, ¿no es cierto?, todo sujeto al Señor, la Iglesia debería hacer frente a esta forma de vida. Si usted se da cuenta, la palabra del Señor dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos va a oír. Él va a oír. Él nos oye. Claro, pero la instancia previa a pedir es conocer su voluntad. Por eso el mismo Santiago, que ya vamos a ver el caso, nos dice una de las críticas más ácidas que la Iglesia
ha podido encontrar, y es respecto a la oración, y es que no tenemos lo que deseamos porque no pedimos, ¿no? Y no obtenemos lo que pedimos porque pedimos mal. O sea, pedimos mal. Santiago 4, 2 y 3. O sea, oramos y oramos mal, dice Santiago. Es interesante, ¿no?, saber que la iglesia también puede orar. Por cierto, un comentario. En muchas iglesias los cultos de oración ahora ya no se reúnen, pero fueron quitados por la poca asistencia. Muchos pastores han confesado públicamente que no tienen tiempo de orar. Muchos, ¿no es cierto?, instan a orar, pero no enseñan a las congregaciones, ni enseñamos a las congregaciones cómo orar. La oración es un misterio. La oración hay que revelarla, hay que enseñarla. Por eso los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Muéstranos, revélanos cómo tenemos que orar. No es fácil orar, y en este tiempo menos. Y ya les he explicado unas 4 o 5 razones por las cuales, ¿no es cierto?, se hace complejo orar conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que conocer, para orar conforme a su voluntad, los planes de Dios, el carácter de Dios, el tiempo de Dios. Todas esas cosas tenemos que conjugarlas para hacer una oración eficaz, que dé resultado. El ejemplo paradigmático de esto lo encontramos en Elías. Santiago capítulo 5, versos 16, 17 y 18. Introduce el ejemplo de Elías con una cláusula tremenda. Y es: la oración eficaz del justo puede mucho. Y relata cómo, en el versículo 17 y 18, y relata cómo, ¿no es cierto?, Elías logró sujetar el cielo, o sea, la creación de Dios, por medio de la oración. Por cierto, esta forma de vida, aunque se ha originado probablemente a través de varias mutaciones, es una forma de vida y de alguna manera es creada por Dios. Por lo tanto, como Elías, la iglesia podría tener la autoridad y el poder, si sabe orar, para sujetar esta forma de vida. Así como, ¿no es cierto?, Elías sujetó los cielos. Porque la oración eficaz del justo puede mucho. Insisto, debemos de pasar de un momento defensivo en lo cual a nuestros amigos y congregaciones oramos o recitamos o cantamos o leemos salmos de esperanza, de aliento, a una situación ofensiva, en el sentido de la oración, en el sentido de sujetar lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Elías lo pudo lograr. Y Elías fue puesto, por ejemplo, que la oración eficaz del justo puede mucho, siempre y cuando el justo conozca la voluntad de Dios. Elías, ¿no es cierto?, vio lo que estaba sucediendo a su alrededor. Primera de Reyes, capítulo 17, reinado de Acab. No voy a entrar en detalles, pero Elías se vivió una conmoción interna de lo que estaba sucediendo en su contexto. Ese contexto señalaba que el rey Acab estaba llevando al pueblo a la idolatría. Y en los 10 mandamientos, el primer mandamiento decía: no te harás dioses ajenos delante de mí, faltando el primer mandamiento. Y Acab llevaba al pueblo hacia la idolatría. Elías comenzó a ser tratado por Dios en su interior. Eso es lo que se llama eficaz. Que la oración no comienza del hombre, sino que la oración comienza a surtir o a producirse o a ser trabajada por Dios en el corazón del hombre. Así fue en Elías.
Por eso, porque la oración nace de Dios y se engendra, se forma o se formó en el corazón de Elías, es que Elías pudo orar y sujetar los cielos. ¿Cómo conoció Elías la voluntad de Dios? Recuerde Deuteronomio capítulo 28, que lo hemos señalado algunas veces, ¿no es cierto? Que si oyeres atenta voz a la voz de Jehová y pusieres en obra y guardares los mandamientos que hoy te prescribo, entonces dice, ¿no es cierto? Yo abriré mi buen tesoro, el cielo, y enviaré lluvia sobre tu tierra en su tiempo. ¿No es cierto? O sea, la condición que Elías consideró y se formó, la convicción interna de que lo que estaba sucediendo en su contexto era contrario a la voluntad de Dios y Dios revelándose a su vida, fue que si el pueblo obedecía, tendrían bendición. Por lo contrario, si el pueblo desobedecería, entonces el pueblo, los cielos se cerrarían como bronce y la tierra como hierro. Y la lluvia ya no sería lluvia, sino que sería polvo y ceniza. En esa convicción de Elías, en esa revelación que Dios trabajó en Elías, en su interior, nace la oración. Y es una oración tan poderosa que Elías dice al rey Acab, no habrá lluvia ni rocío en la tierra o en estos años, sino por mi palabra. Un hombre sujeto a pasiones, a sentimientos semejantes a nosotros, que se permitió que Dios obrara en su corazón su tiempo, su voluntad y su deseo, oró de tal forma que sujetó los cielos. Y cuando él oró, una vez más, otra vez, entonces hubo lluvia en el momento oportuno. Quiero señalar por lo que estoy diciendo. La oración no se forma en nuestro corazón por nosotros mismos. La oración se forma en nuestro corazón por la revelación de Dios y por la palabra de Dios. Así como Elías se fijó en la Torá, en el Pentateuco, para que su sentimiento y su vida fuese formada por la revelación en oración, así nosotros en este tiempo debemos estar pidiendo a Dios que venga su palabra, que venga su revelación, para conocer cuál es el tiempo y qué es lo que Dios tiene en su soberanía en estos tiempos en que estamos viviendo. Si usted se da cuenta, no es cosa sencilla, es difícil. Sobre todo para una generación eclesiástica en la cual la oración no forma parte de uno de sus pilares fundamentales. No. Quiero recordar y recordarme a todos los ministros de la palabra, a todos los líderes de iglesia, a todos los miembros de iglesia, a todo el cuerpo de Cristo, que la primera función que tenemos es la oración. Pedro lo dijo, Hechos 6:4, y nosotros persistiremos en la oración y en la diaconía de la palabra. Mucho se ha dado en este tiempo en la diaconía de las mesas. Ayudar al prójimo, bendecir al prójimo, estar con el prójimo, llevar alimento al prójimo, estupendo, forma parte de la labor de la iglesia, pero especialmente los ministros de la palabra, su primera ocupación, su primera labor es la oración. Así fue en Moisés, así fue en el Señor Jesús, así fue en Elías, así fue en todos los apóstoles, especialmente Santiago, que dedicaron su vida a la oración. Yo estoy en Los Ángeles. Aquí comenzó uno de los grandes avivamientos, el conocido como el avivamiento de la calle Azusa, a través de un hombre, que yo estoy en Pasadena ahora. Él alquiló una casa a principios del siglo pasado a unas pocas calles de donde yo vivo. Yo hace unas semanas, meses atrás, fui a conocer el lugar donde él vivía. ¿Por qué razón me interesaba donde él vivía? Aquí, sobre Orange Grove. ¿Por qué me interesaba? Porque allí ese hombre oraba 8 horas diarias.
Y en base a esa oración, y en base al tiempo y a la voluntad de Dios, ocurrió el avivamiento de la calle Susa, aquí en Los Ángeles. ¿Qué quiero decir? Mucha gente me dice, ¿cómo va un hombre a orar 8 horas? Claro, es que la iglesia ha perdido el hábito de la oración. Son pocos actualmente los pastores, ministros, apóstoles, profetas que dedican 8 horas diarias a la oración. Pero nuestra vida, principalmente como ministros del Señor, es conocer la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios se forme en nuestros corazones para que nuestra oración sea efectiva, y para eso tenemos que pasar tiempo, 8 horas, hermanos y amigos, de oración. Y no fue el único, ¿eh? En la historia de la iglesia son muchos los que han dedicado su vida a la oración, porque en la oración se une la voluntad del hombre con la voluntad de Dios para producir efectos en el contexto, en la creación, en lo que nos rodea. Quiero invitarles para que sigamos profundizando en este misterio de la oración. Su misterio, tenemos que recuperarla, tenemos que volver a incidir en ella. Me da pena decirlo, yo he estado en muchos cultos de oración y muchas veces me he aburrido. Han sido cultos, reuniones de oración, sin vida prácticamente, sin sentimiento involucrado, sin súplica, sin ruego. No, tenemos que volver, como dice la palabra respecto a Elías. Y Elías oró fervientemente, o sea, puso su anhelo, su deseo en la oración. No solamente lo que Dios había, ¿no es cierto?, formado en su ser, sino su propio deseo se dio convicto, convencido plenamente de que era la voluntad de Dios, y así con fervor oró, y el cielo se cerró. No podemos hacer lo mismo teniendo una revelación mayor que la de Elías, porque conocemos a Cristo, para que esta pandemia sea detenida. ¿Vamos a seguir solamente consolando a través de los salmos y no vamos a tener una disposición de decir basta a esta pandemia? ¿Vamos a seguir consolando a los hermanos para que no se nos vengan abajo y no vamos a producir cambios en el contexto que estamos viviendo por medio de la oración? Les invito a orar. Les invito a pasar tiempo en la presencia del Señor, en el secreto de Dios. Pero no solamente para que Dios nos proteja y nos cuide, que estamos tan atesorando nuestra vida, ¿no? Sino para que Dios, en el nombre de Cristo y a través de nuestra oración, esta pandemia se detenga. Pareciese que fuese una locura. Normal. No estamos acostumbrados a orar de esta manera. Pero Dios nos ayude a que esto cambie. El Señor te bendiga.